Hoy quiero traerles un tema. ¿Qué es lo que heredamos de Adán y Eva? Entre católicos y protestantes hay una doctrina que los une, perdón, es la doctrina del pecado original. El principal promotor de estas enseñanzas fue San Agustín de Hipona en el año 354 y 430 después de Cristo. Este doctor de la Iglesia Católica sostenía que por herencia llegamos a ser culpables del pecado de Adán y Eva, aún sin haber existido. Más tarde, esta doctrina se absorbe por el calvinismo. De esta enseñanza surgió el bautismo de infantes. De lo contrario, los bebés se van para el limbo. Eso es lo que nos dicen. ¿Qué es lo que en verdad heredamos de Adán y Eva? Hay dos cosas, la muerte física y la tendencia al mal. En Romanos 5:12 nos dice así: por lo tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nacemos con una tendencia al mal, una inclinación al mal que heredamos por la caída de nuestros primeros padres. En Salmo 51:5, ¿qué nos dice? He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, ¿no? Pero nacer con esa tendencia no es pecado, a menos que se ejerza el pecado. En Santiago, de capítulo 1, del verso 13 al 15, nos dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a la luz la muerte. Según la Biblia, queridos hermanos, solo naciendo de nuevo es que podemos dominar la tendencia al mal. En Gálatas 2:20 lo vemos esto, que dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Queridos hermanos, y solo en Cristo hay poder para vencerla. En Judas, capítulo 1, del verso 23 al 24, nos dice así: a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Mientras que el pecado está claramente revelado en las Escrituras y es desobedecer la ley de Dios. Eso es pecado. ¿Dónde nos dice? Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, nos dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Queridos hermanos, saber hacer lo bueno y no hacerlo también es pecado. Lo vemos en Santiago, capítulo 4, verso 17, y dice así: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, lo es pecado también. Queridos hermanos, todo lo que no proviene de fe es pecado también. Todo lo que no proviene de fe también es pecado. Vemos en Romanos 14:23, nos dice así: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Si notan, todas estas acciones que ejerce una persona con uso de razón y que tenga conocimiento del bien y del mal, según la Biblia, el pecado se crea en la mente y se ejecuta en acciones. En Mateo 5:28 nos dice así: pero yo os digo, dice Jesús, ¿no? Yo os digo, nuestro Señor Jesús dice así: yo os digo que cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón, o sea, en su mente. Corazón en mente, pues, queridos hermanos. En Romanos 7, capítulo 7, verso 7, nos dice así: ¿qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero, ¿por qué? Pero yo no conocí el pecado si no fuera por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Queridos hermanos, para que una persona se identifique a sí misma que es un pecador, tiene que ver la ley primero. Si no, ¿cómo diría la persona:
que es un pecador si no existiera ley? Existe la ley de Dios. Adán, antes de pecar, en acción lo decidieron en la mente. O sea, Adán, antes de pecar, su acción, su accionar, lo decidió primeramente con la mente. Quiero que notemos en Génesis 3:6, y nos dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, ¿no? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Entra por los sentidos, queridos hermanos. En este caso, la vista. Va hacia el cerebro, ¿no? Y dice así, y sigue diciendo, y que era agradable a los ojos. Y era agradable a los ojos. Eso entra en la mente, queridos hermanos. Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En 2 de Corintios 11:3 nos dice así también: pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, o sea, nuestros sentidos, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Queridos hermanos, el pecado es una elección, queridos hermanos. Según la Biblia, el pecado es una elección. Es, es la mente donde se decide pecar. Primero es en la mente, luego viene el accionar. Así que el pecado primero se crea en la mente, no después que tú hayas accionado, así. Por esta razón, es diabólico llamar a los bebés pecadores. Ellos no tienen uso de razón. Y si Dios pierde o salva a un niño, eso está en la sola potestad de Dios. Y es un misterio. El pecado siempre será una elección voluntaria. Queridos hermanos, muchas gracias por escuchar este contenido. Que Dios lo bendiga. Hasta pronto.